tu mano. Para ti es una herramienta de afecto. Para tu perro es un emisor de señales que viajan a la velocidad de la luz a través de su sistema nervioso. Imagina este momento. Extiendes tu brazo. Es un gesto automático, casi inconsciente. Pero en el segundo exacto en que tus dedos rozan su pelaje, se dispara una cascada química en el cerebro de tu mejor amigo. No es solo contacto físico, es una descarga de información. En ese microsegundo, tu perro no solo siente presión, siente tu intención, tu energía y sobre todo, siente la ubicación del contacto. La mayoría de los tutores creen que cualquier caricia es un "te quiero", pero la ciencia del comportamiento nos revela una verdad incómoda. Hay zonas de su cuerpo que funcionan como interruptores de estrés. Poner tu mano ahí no es amor, es para ellos un grito que no pueden silenciar. Hoy en Conexión Canina, vamos a dejar de tocar a ciegas. Vamos a descubrir por qué estos 5 lugares específicos son zonas de conflicto biológico y cómo una simple caricia en el lugar equivocado está debilitando el vínculo que tanto te ha costado construir. A veces, el mayor acto de amor no es lo que hacemos, sino lo que decidimos no hacer. Sé que tu intención siempre es buena. Quieres recompensarlo. Quieres que se sienta seguro. Quieres demostrarle que estás ahí. Pero, ¿te has preguntado alguna vez si tu perro está soportando tus caricias en lugar de disfrutarlas? Aprender a leer su lenguaje de consentimiento es el nivel más alto de empatía que un tutor puede alcanzar. Hoy vamos a validar ese amor que sientes, transformándolo en un respeto profundo por su espacio personal y su biología. Porque un perro que se siente respetado en su integridad física es un perro que confía plenamente en su humano. Y lo más importante para tu día a día, te revelaré la zona de oro. Ese lugar donde la ciencia confirma que tu caricia libera niveles masivos de oxitocina tanto en él como en ti. Empecemos a descifrar el mapa táctil de tu perro. Lugar 1. La coronilla, el techo de su cabeza. Comencemos por el error más universal, la parte superior de la cabeza. Para nosotros es el gesto de cariño por excelencia. Es lo que hacemos con los niños, es lo que hacemos de forma automática. Pero para un perro, una mano descendiendo desde arriba es, evolutivamente, una señal de amenaza. ¿Por qué? Por una razón puramente biológica, el punto ciego y la sombra del depredador. En la naturaleza, cuando algo se posiciona por encima de la cabeza de un animal sin que éste pueda verlo claramente, se activa la amígdala, el centro del miedo en el cerebro. Al bajar tu mano sobre su cráneo, bloqueas su visión periférica y generas lo que en etología llamamos sombra de dominancia. Observa a tu perro la próxima vez que alguien intente tocarle la coronilla. Probablemente verás el ojo de ballena, cuando se nota la parte blanca del ojo, un sutil descenso de las orejas o, el más común, un leve encogimiento del cuello. No es que no te quiera, es que su instinto le dice que su zona más vital está siendo cubierta. Si quieres activar la confianza en lugar de la alerta, cambia la trayectoria. En lugar de ir por arriba, entra por debajo de su mandíbula. Al acariciar su pecho o la base de su cuello desde abajo, te mantienes en su campo de visión. Respetas su jerarquía visual y permites que sea él quien decida acercarse. Esto no es solo educación, es neuroquímica aplicada al vínculo. Lugar 2. Las patas y extremidades. El segundo lugar es uno de los más sensibles y, a menudo, el más ignorado. Sus patas. Desde un punto de vista anatómico, las patas de un perro son maravillas de la ingeniería sensorial.
Están llenas de terminaciones nerviosas y receptores táctiles que les permiten sentir vibraciones en el suelo y variaciones de temperatura. Pero desde el punto de vista de la supervivencia, las patas son su mecanismo de huida. Cuando sujetas o acaricias con insistencia las patas de tu perro, estás bloqueando su capacidad de escape. Para un animal que depende de su velocidad para sentirse a salvo, el contacto restrictivo en las extremidades genera una sensación de vulnerabilidad extrema. Es por esto que la mayoría de los perros retiran la pata instintivamente cuando intentas tocarla. No es solo una cuestión de manías. La hipersensibilidad en las almohadillas y entre los dedos está diseñada para detectar peligros. Al manipular esta zona sin una función médica, estás sobrecargando su sistema sensorial con información innecesaria, lo que a menudo lleva a un estado de indefensión aprendida o a un aumento de los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Si tu perro te permite tocar sus patas, es una señal de confianza absoluta, pero eso no significa que lo disfrute. Aprender a distinguir entre tolerancia y disfrute es lo que te convertirá en el tutor que él realmente merece. Lugar 3. La cola, la extensión de la columna. Llegamos a una zona que muchos ven como un juguete. La cola. Es casi un reflejo. Vemos a un perro mover la cola y nuestra mano vuela hacia ella para intentar atraparla o acariciarla. Pero, ¿qué estamos tocando realmente? La cola no es un accesorio. Es una extensión compleja de la columna vertebral, equipada con vértebras coxígeas, músculos potentes y una red de nervios extremadamente delicada. Para un perro, su cola es su timón para el equilibrio y su antena para la comunicación social. Cuando tocas, tiras o presionas la cola de tu perro, estás interfiriendo directamente con su centro de gravedad y su herramienta de expresión. Imagina que alguien intentara sujetar tus cuerdas vocales mientras intentas hablar. Esa es la frustración sensorial que siente un perro cuando su cola es manipulada. Aquí entra el gran secreto del RPM psicológico. Mover la cola no siempre significa felicidad. Un movimiento rígido o hacia la izquierda puede indicar ansiedad o conflicto. Si acaricias a un perro en la cola mientras él está tratando de decirte que está nervioso, estás ignorando su mensaje más importante. Respetar su antena es respetar su voz. Lugar 4. El vientre y la barriga, el gran mito. Este es quizás el punto más polémico de nuestra lista. El vientre. Todos hemos visto a un perro rodar sobre su espalda, exponiendo su barriga. Nuestra reacción humana inmediata es pensar, «Oh, quiere que le rasquen». Pero la ciencia de la etología nos advierte. No siempre es una invitación. En el lenguaje canino, exponer el vientre es el gesto de vulnerabilidad más absoluto. A veces, un perro lo hace por confianza y placer. Pero muchas otras veces, especialmente con perros que no conocemos bien o que son tímidos, es una señal de apaciguamiento. El perro está diciendo, «Soy pequeño, no soy una amenaza, por favor no me hagas daño». Si tu perro se tumba boca arriba por miedo o sumisión y tú te abalanzas sobre su vientre, estás invadiendo su zona más crítica cuando él se siente más indefenso. Estás forzando un contacto en sus órganos vitales. ¿Cómo saber la diferencia? Si el cuerpo del perro está relajado, su boca está abierta y sus ojos son suaves, es probable que busque afecto. Pero si el cuerpo está tenso, la cola está metida entre las patas y lame el aire, por favor, detente. Él no está pidiendo caricias, está pidiendo espacio. Aprender a leer esta diferencia es la marca de un tutor que realmente tiene una conexión canina de nivel premium. Lugar 5. El lomo y la base de la cola, la zona de sobrecarga.
Llegamos al quinto punto, una zona que parece segura pero que esconde un secreto neurológico. La parte baja del lomo, justo donde comienza la cola. Muchos tutores suelen dar palmaditas rítmicas en esta zona, pensando que es un gesto de ánimo. Sin embargo, esta región tiene una de las mayores concentraciones de terminaciones nerviosas de todo el cuerpo canino. Para algunos perros, el contacto aquí es placentero, pero para una gran mayoría es sobreestimulante. ¿Has notado que algunos perros empiezan a lamerse el aire, a mordisquearse las patas o a mover la piel del lomo de forma errática cuando los acaricias ahí? No es que les guste mucho. En muchos casos, es una respuesta de sobrecarga sensorial. El sistema nervioso no sabe cómo procesar tanta intensidad y entra en un bucle de excitación que puede derivar en ansiedad o incluso en una reacción defensiva inesperada. Además, en perros mayores, esta zona suele esconder principios de artritis o displasia, convirtiendo tu caricia en un foco de dolor silencioso. Ahora que sabemos dónde no poner nuestras manos, es momento de revelarte el secreto para convertirte en el lugar seguro de tu perro. Vamos a pasar de la teoría a la acción con la zona de oro. La ciencia es clara. Las caricias en el pecho y en los laterales del cuello son las que más liberan oxitocina, la hormona del amor. ¿Por qué? Porque aquí no hay amenazas, no hay puntos ciegos y, lo más importante, le das al perro la libertad de alejarse si lo desea. Acariciar el pecho es hablarle a su corazón, literalmente. Pero antes de terminar, quiero darte la herramienta más poderosa de la psicología canina: la regla de los 3 segundos. 1. Acaricia a tu perro en una zona segura durante solo 3 segundos. 2. Detente por completo y retira tu mano. 3. Observa su reacción. Si tu perro se queda quieto o se aleja, te está diciendo: gracias, fue suficiente. Si se acerca, te empuja con el hocico o busca tu mano, te está dando su consentimiento explícito. Este simple gesto de preguntar antes de continuar es lo que separa a un dueño de un verdadero traductor de almas. Es el respeto más puro que existe. Tu perro no necesita que lo toques todo el tiempo. Necesita que lo entiendas. Al respetar sus 5 zonas prohibidas, no estás siendo menos cariñoso. Estás siendo más inteligente y más humano. Estás construyendo un puente de confianza que ninguna palabra podría igualar. Pero el respeto no se detiene en el contacto físico. El verdadero amor también se demuestra en lo que pones en su plato cada día. Si quieres llevar el bienestar de tu mejor amigo al siguiente nivel, he preparado algo transformador. He creado el programa 30 días sin comida procesada, una guía paso a paso para limpiar el organismo de tu perro, mejorar su energía y regalarle años de vida a través de una nutrición real y natural. El enlace está justo aquí abajo, en la descripción. Es el primer paso para una revolución en su salud y en vuestra conexión. ¿Cuál de estos 5 lugares solías acariciar sin saber su significado? Cuéntamelo en los comentarios. Los leo todos para seguir aprendiendo juntos. No olvides suscribirte y activar la campana, porque tu curiosidad hoy ha hecho a tu perro un poco más feliz. Nos vemos en el próximo video.